pero no lo queremos desaprovechar porque el tema sigue vigente. ¿Qué es la reforma educativa? ¿Qué se cancelaría y qué debe de restituirse en el sistema educativo? Lo saludo con gusto, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Luis? Bien, a ver, Yo muy bien. ¿Ustedes? igualmente, bien también. Qué bueno. Gracias por contestarnos. ¿Por dónde iniciamos? A ver, porque ayer ya de frente López Obrador le ha dicho a Peña Nieto, voy a cancelar la reforma educativa, el sector magisterial lo celebra, Mexicanos Primero hoy va a salir a dar una conferencia de prensa porque la quiere defender, es decir, ¿por qué se debe cancelar la reforma educativa? Quizá sería muy bueno, Luis Alberto, que primero entendiéramos que llamamos reforma educativa a varias cosas, que en conjunto, a varias modificaciones y pasos legales. Muy rápidamente se reformó el artículo 3 de la Constitución, y ahí se incluyeron, para decirlo muy rápido, que la educación de México sería de calidad, que habría que obtener las plazas por concurso de oposición a través del Servicio Profesional Docente, y se le da autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Eso se pone en el texto del tercero constitucional. De ello se deriva modificaciones a la Ley General de Educación, que ya es ley reglamentaria del tercero, la Ley del Servicio Profesional Docente, también reglamentaria del artículo 3, y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, reglamentaria del 3. A ese conjunto de modificaciones, una constitucional y sus leyes derivadas, le podemos llamar, lo derogable, o lo que tiene lo que es materia de modificaciones legales. Entonces, el asunto que desde el principio provocó tensión y probablemente es el punto más complejo, es que en el artículo se dice, en el tercero constitucional se dice que a través del Servicio Profesional Docente se va a llevar a cabo el ingreso, la promoción y la permanencia en del magisterio, en el magisterio. Y el término permanencia implica, pues, que uno sigue en el trabajo. Esto conduce a una cosa muy clara: la evaluación del trabajo, no el cumplimiento del trabajo, sino que la evaluación que se realice del trabajo en términos de conocimientos y destrezas, etcétera, puede ser si no se aprueba, puede ser causal de que una persona deje el servicio, un profesor o profesora deje de trabajar frente al grupo. Entonces, me parece a mí que de todo lo que he relatado, el eje de lo que podría ser la llamada derogación, abrogación, cancelación, derrumbe, se le ha dicho de muchas maneras, de la actual reforma educativa, consistiría en, fundamentalmente, separar a la evaluación de la supervisión laboral. Es decir, la evaluación tiene que ser un proceso mediante el cual se pueda saber cuáles son las ventajas, las deficiencias y las cuestiones que hace muy bien una maestra o un maestro, y ahí la evaluación debe servir para aliviar los errores y mejorar y profundizar los aciertos, y que la supervisión para conservar el trabajo ocurra de acuerdo a la ley del trabajo en el artículo 123. Tengo para mí, si no estoy equivocado, que ese es lo que dirían los abogados, la litis, o sea, el punto que más importa. De ahí se deriva también que las personas después de esta reforma, que ya tenían su definitividad en el trabajo, cientos de miles de profesores, por una decisión de hacer retroactiva la ley, que es bastante cuestionable, pero aprobada por la Suprema Corte, pues perdieran sus derechos. Me parece, Luis Alberto, que ese es el tema que podríamos llamar medular. El tema medular, sí, porque, digamos, la evaluación como tal no es la que rechaza el magisterio. El magisterio dice, acepto una evaluación,
pero que tenga que ver realmente con mi desempeño, no nada más con un examen. La promoción, bueno, pues hay que, si el que trabaja mejor que tenga una recompensa, eso no hay problema. Pero que la permanencia en el empleo no dependa de de evaluación. Y ahí yo creo que asiste razón a las personas que sostienen esto, porque se me ocurre, si me permites un ejemplo, si ponemos a dos cocineras y les decimos que por favor nos digan por escrito cómo hacen arroz, podemos encontrar que una de ellas tiene una gran capacidad para describir pormenorizadamente y saber cuántos gramos o cuántos granitos de sal, cuántas rodajas de cebolla le pone al sartén, etcétera. Y la otra no tenga tal capacidad de describir lo que hace. ¿Podríamos decir que entonces la primera hace mejor arroz que la segunda? No, tendríamos que ir a probar su arroz. Digamos, perdonando la analogía o usándola, esta metáfora, yo creo que el magisterio lo que dice es, a ver, no me pidas nada más que te diga cómo hago las cosas, porque entonces lo que se está haciendo es que pues yo te platico cómo hago las cosas de acuerdo a lo que tú quieres oír, y eso no mejora las cosas, no mejora la actividad, sino ven a comer mi arroz, es decir, ve a mi clase, ve a mi curso, ve cómo doy las clases, ve la relación que tengo con los niños, ve mis capacidades pedagógicas, didácticas, de relación con los padres de familia, y entonces sí, esa evaluación la acepto, ¿no? Y va a mejorar, para ver en qué puedo ser mejor profesor. Hasta donde yo veo las cosas, y con este ejemplo del arroz, en términos de que la evaluación del desempeño es el asunto más importante, creo que es lo que, si no estoy equivocado, es el eje fundamental de lo que el presidente electo ha dicho que va a cancelar o a derogar, y que lo dijo frente al presidente constitucional Peña Nieto. Por eso, ¿está en lo correcto Andrés Manuel López Obrador, maestro? Desde mi punto de vista, sí es indispensable separar la evaluación de lo laboral, es decir, la evaluación de una actividad tan compleja no puede ser el mecanismo de control laboral, porque entonces echamos a perder el principal sentido que tiene la evaluación, que es mostrar fallas y mostrar cuestiones bien hechas e impulsar, insisto, que las fallas se corrijan. En vez de corregirlas, la evaluación sin más convertida en un recurso laboral, a lo que conduce no es a corregir las fallas o a capacitar a la persona para que no las tenga, sino a simplemente decirle no sirves. Pero esa persona ha sido formada ya sea en una normal pública, es decir, ha sido formada por el Estado, o bien por una escuela privada normal que tiene el reconocimiento de validez oficial de los estudios. Entonces es un contrasentido que el gobierno directamente forme o otorgue autorización a particulares para que formen a profesores, y una vez que ya les ha dado esa acreditación, la evaluación pueda quitarla. Todos podemos mejorar, pero una vez que ya tenemos un certificado, lo que podemos hacer es mejorar, no perder por medio de la evaluación y una evaluación impropia el empleo. Digamos, volviendo al caso del arroz, si decimos quien redacte mejor la receta hace mejor el arroz, nos podemos equivocar y decir, ok, entonces la única persona que va a hacer arroz va a ser la que redacte muy bien cómo se hace, pero la que diga que en vez de echarle X cantidad de gramos o de tal, dice, póngale una pizquita de esto y un chorrito de tal, y así lo exprese, aunque le salga mejor el arroz, le decimos, usted ya no hace arroz nunca más. Entonces,
Sí creo yo que la modificación a la Constitución para poner a la evaluación en el lado de la formación inicial y continua y que la autoridad cumpla sus funciones y no las pacte corruptamente con secciones sindicales impresentables, que eso se arregle en el terreno de la justicia laboral. Bien, entonces, con la explicación que da, dice, hay sustento para que esto proceda. ¿Cuáles serían entonces los retos? Por último, le pregunto, maestro, que ya le estaremos hablando ahí con otros temas de la Sí, educación, es decir, con el nuevo secretario del nuevo gobierno. ¿Qué sí sería una evaluación? Porque el maestro también sí debe estarse sujetado a evaluación, a rendir por cuentas. supuesto, por supuesto. Hay un magisterio que también se anquilosó y ha sido parte del retroceso en el aula y sobre todo con el Ujú. regreso del Bester Gordillo, mucho de las críticas es como el sindicato en su momento se convirtió en un sindicato político. Entonces, por Ujú. eso, ¿cuál sería su aportación? Por último, le pregunto, algo que en realidad le sirviera a este país para saber si tenemos maestros evaluados o no, bien evaluados o no. Claro, sí necesitamos evaluar, sin duda. La primera cosa que tenemos que evaluar es el papel del sindicato y el de la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Aprovechando la mención de la que se declaró que no es culpable la profesora Esther Gordillo, a mí me ha llamado mucho la atención, Luis Alberto, cómo se dice que el sindicato ha hecho daño a la educación. Y no nos hemos dado cuenta del todo que no fue el sindicato solamente, sino que siempre fue el sindicato en común acuerdo con el gobierno federal o los gobiernos estatales. Es decir, el, el, se ha hecho una mirada unilateral de un problema nacional. El problema nacional que tenemos es que las dirigencias sindicales y del magisterio y las burocracias federales y estatales de coordinación del magisterio y los poderes ejecutivos y de los estados y los poderes fácticos han tomado a la educación como un botín. Pero no ha sido solo el sindicato, sino ha sido un contubernio con el gobierno. Si nosotros fuéramos radicalmente precisos, diríamos que si decimos que el Bester es culpable de algo, lo es en la misma medida el presidente Salinas, en cuyo despacho dijo a Jongitud Barrios, gracias por los favores recibidos por parte de usted y ahora esta señora va a ser la que presida el CENTE. Fue una decisión presidencial. El Bester acordó con los presidentes de la República y sus secretarios acordaron con los ejecutivos de los estados. Entonces, la primera cuestión que yo diría es, rompamos esa relación corporativa para que el sindicato quede en la defensa de los intereses laborales del magisterio y que entonces la profesionalización del profesorado ocurra por la vía de la superación académica y de una evaluación, insisto, que sea incluso más exigente que la actual, porque en la evaluación actual se pueden hasta comprar las respuestas. Pero una evaluación bien hecha es que alguien vaya a la clase que yo como Manuel Gil me toca impartir y me diga, ¿sabes qué, Manuel? Estás cometiendo estos y estos errores, esto te está saliendo bien, sabes que necesitas estudiar esto y esto y esto, y después que de un tiempo vayan a ver qué tanto he cambiado. Por eso. Esa evaluación es imprescindible. Entonces sería, usted dice, una evaluación donde participen todos, donde no, donde se hagan todos responsables. ¿Cómo interpretarlo? Yo creo que hay que hacer lo que en efecto se dice en el texto, pero no se hace en la práctica, que es para ingresar un concurso de oposición. Es decir, mostrar ante expertos que se sabe ser profesor. Inicialmente, ¿no? Que se tienen las condiciones para empezar la carrera magisterial. Como se hace en cualquier otra actividad profesional, que se hace un examen de oposición para ser profesor en la universidad, etcétera. Eso me parece que no, que tiene que hacerse no frente a un lector óptico de unos ovalitos que se llenaron, sino mediante un proceso en el cual a niveles locales los mejores profesores y profesoras verifiquen, así digamos, den fe
certifiquen que la preparación que se obtuvo en la normal o en la universidad, ahora ya es posible también, nos ha capacitado para ser generadores de ambientes de aprendizaje. Esa evaluación inicial, sin duda. Y después, la evaluación del desempeño, es decir, cómo va siendo mi trabajo cotidiano, creo que tiene que ser también realizada por personas que de esto sepan. Y en cada sección, en cada sector escolar, se podrían establecer equipos, grupos de profesores experimentados, profesoras muy sabias, que pudieran observar el trabajo de una profesora de preescolar, de un profesor de matemáticas en secundaria, etcétera, y que a través de un diálogo y también de una demostración de que se tiene el conocimiento, ¿no? Es decir, un profesor de matemáticas tiene que saber de matemáticas, pero no solo tiene que saber de matemáticas, sino tiene que saber cómo se hace para que se aprendan matemáticas. Ese es el chiste de ser profesor. Por eso un matemático, no por saber matemáticas, puede ser profesor de matemáticas, perdonando el trabalenguas, ¿no? Porque lo que necesita es saber matemáticas y tener recursos pedagógicos, didácticos, imaginación, creatividad, para que los que con quien entra en relación, los estudiantes, la aprendan. Y esa evaluación, Luis Alberto, me parece que la tienen que hacer pues los que saben de ese tema, y los que saben de ese tema son los mejores y los más cumplidos y los más esforzados profesores, y México tiene de estos decenas de miles. Le agradezco mucho, maestro. Seguiremos hablando de este y otros temas, se quedan más ahí en la palestra, pero la agenda es abundante. Por lo pronto tenemos una aproximación de lo que debe de ser y de lo que no fue. Estamos en contacto, profesor. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por la paciencia que me ha tenido para escuchar. No, hombre, al contrario, y vamos a seguirlo escuchando. Siempre usted es una fuente muy indispensable para este debate de la educación y lo que viene. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Voy a hacer un corte, le recuerdo, estamos en Proyecto Puente. Suscríbase al canal de YouTube o suscríbase también a la fanpage de Proyecto Puente, denle like, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, para su iPhone, para Android en Google Play, proyectopuente.com.mx. Desde YouTube nos puede ver desde su casa. Volvemos con Loreto Ortiz, la coordinadora nacional de los foros para la educación, para la pacificación en México. Con Andrés Manuel López Obrador verá usted sobre lo que están haciendo para pacificar al país. ¿Es un desastre los foros o a la gente que no se había escuchado en los foros? A ver, volvemos.